Hola, les damos la bienvenida al podcast Entre Profes. Les saluda Kerlin Valverde Fernández. En este nuevo episodio estaremos conversando con Jonathan Salazar Tapia con respecto a los cambios en la educación costarricense. Bienvenido, colega. Muchísimas gracias, Kerlin, por la bienvenida, por el saludo. Siempre para mí es un gusto estar en estos espacios tan chivas con vos, compartiendo esos temas tan importantes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para iniciar sería muy importante hablar con respecto a la Ley Fundamental de la Educación que se aprueba en Costa Rica durante o en el año de 1957. ¿Cómo definirías el cambio que esta ley representó o representa para el sistema educativo costarricense? Sí, Kerlin, importantísima pregunta. Sin duda existe un antes y un después de aprobar esta ley en el país, ¿verdad? Porque representa el marco teórico y legal de lo que es un sistema robusto, el más robusto de Latinoamérica, de hecho, ¿verdad? Dichosamente, pues consolida su base pedagógica, didáctica, curricular en el humanismo, ¿verdad? Como bien conocemos, y que incluso eso abarca, ¿verdad? Muchísimas otras aristas de la formación ciudadana que pretende la educación costarricense, ¿verdad? Una educación que apela por la justicia social, por la solidaridad, por la democracia, por el respeto, ¿verdad? Entonces, sin duda, esta aprobación de esta ley es un cambio medular para la vida nacional, para la transformación social del país, ¿verdad? Porque abre muchas oportunidades, ¿verdad? Nos abre muchas oportunidades como costarricenses y también, bueno, a nivel internacional nos damos a conocer como un país que prima y que prioriza la educación. Al respecto, a mí me gustaría saber, ¿qué pensás vos, verdad? Vos que manejas mucho el tema de la función social de la educación, ¿qué pensás al respecto? Así es. Bueno, muchas gracias por tu respuesta, y tus aportes. Y sí, efectivamente creo que, ¿verdad? A partir de esta ley fundamental y demás que se estableció en nuestro país, podemos reconocer que en base al humanismo y demás, hoy por hoy se valora más la función social que tiene la educación, ¿verdad? Y reconocemos que más allá de dotar en aspectos académicos, los y las estudiantes requieren una educación, una formación más integral, en la que se valoren aspectos como la parte socioafectiva del estudiantado, porque al final de cuentas somos seres sociales y estamos formando seres sociales, ¿verdad? Y bueno, a partir de ello también comprendemos como tal, ¿verdad? La función social que tiene la educación, entonces nos lleva a la necesidad de formar también en competencias para que el estudiantado pueda salir con las características o pueda salir con las herramientas suficientes para desenvolverse en el mundo en el que estamos actualmente, ¿verdad? Totalmente. Ok, bueno, por otro lado, sería bueno retomar el hecho de que para inicios del siglo XXI, el Ministerio de Educación Pública comenzó a incluir en la cuestión de las asignaturas y demás, ¿verdad? Aspectos como la parte artística en el currículum escolar. ¿Qué significa esto para vos y cómo esto puede llegar a impactar la formación ciudadana desde las aulas? Totalmente, impacta totalmente porque, como decías vos, hay herramientas que el estudiantado debe adquirir, ¿verdad? Para enfrentarse a la vida después de la formación en las aulas, ¿verdad? Y sí, para inicios de este siglo, el MEP incluye la asignatura de artes plásticas y también de educación musical, lo cual, bueno, responde a todo ese fenómeno, ¿verdad? De una tendencia educativa que quiere inclinarse más hacia la formación de habilidades blandas, la formación de sensibilidad humana, ¿verdad? Y por supuesto que desde el arte y la cultura estos elementos se pueden forjar con mayor facilidad, con mayores destrezas, ¿verdad? Pero bueno, yo no quisiera dejar de lado la reflexión importante que hay que hacer en cuanto a cuánta atención o a cuánta prioridad le da el sistema a estas asignaturas, ¿verdad? Porque muchas veces
son como asignaturas de relleno, lamentablemente, ¿verdad? Y tal vez el estudiantado no le presta la atención que merecen esas asignaturas, ¿verdad? En su formación integral, en su formación humanística, ¿verdad? Y bueno, si bien pues es un baluarte de la educación costarricense que podamos impartir lecciones de arte y de música, hay que prestarle más atención para poder de verdad fomentar y promover la cultura desde las aulas. Yo no sé, Kerlin, vos qué quisieras mencionar, porque también es relevante comentar algunos de los cambios que se evidencian a nivel de aula, ¿verdad? Entonces, si vos quisieras. Así es. Bueno, evidentemente para lograr todos estos cambios que ya hemos comentado anteriormente, ha sido necesario que también a nivel de aula se hagan ciertas transformaciones. Principalmente el método de enseñanza, ¿verdad? Dejamos de lado esta parte conductista o el conductismo, perdón, y dejamos de lado también, por ende, la cuestión enfocada en la disciplina o en la memoria como la base fundamental del aprendizaje. Y para ello ha sido muy necesario que también se reestructure o se transforme la idea en general que se tiene del rol que cumplen los estudiantes y el rol que cumple el maestro. Dejamos esta versión tradicional de enseñanza en la que el docente es el encargado, ¿verdad? O quien tiene los conocimientos para desarrollar el aprendizaje, más cuando mencionas, por ejemplo, esta cuestión de la enseñanza del arte, que a su vez abre la puerta para que surjan estos otros tipos de cambios a nivel de educación, porque para lograr una cosa tenemos que mejorar en todas las demás que la complementan, ¿verdad? Entonces, rol del estudiante, rol del docente, transformación de las metodologías que fundamentan o a partir de las cuales se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, pues sí, no sé si querías por ahí añadir algo. No, totalmente de acuerdo con vos. A mí me parece fundamental, ¿verdad? Porque es un proceso equilibrado que va de la mano, ¿verdad? Concatenado completamente para poder avanzar sin dejar a nadie atrás, además. Así es. Bueno, y ya yéndonos más como a los tiempos actuales, podemos también partir de todo esto que ha representado también la pandemia y cómo, ¿verdad?, nos han recordado la importancia o el papel que tienen las tecnologías actualmente. Entonces, a mí me gustaría saber, a partir de lo que se ha vivenciado en los últimos años y con la llegada como tal de las tecnologías, y del hecho de que, si bien es algo social, ha sido algo, perdón ahí por repetir, que ha influido mucho a nivel educativo. Entonces, el impacto digital ha sido muy evidente y me gustaría saber qué piensas vos o cuál es el cambio en la educación que simbolizan para ti las tecnologías educativas. Sí, impacta completamente porque viene a ofrecer muchas oportunidades, pero lamentablemente este cambio que decís vos, que es de la incursión de las tecnologías en la educación, también hace una brecha. Abre una brecha porque, como bien sabemos, en nuestro país hay lugares donde tenemos escuelas que no tienen ni siquiera acceso decente, ¿verdad? Y mucho menos conexión a internet. Entonces, ¿verdad?, el uso de las tecnologías se ve sumamente limitado, primero por el acceso a la conexión y segundo porque los recursos muchas veces no son suficientes para que un centro educativo cuente con los dispositivos electrónicos que el estudiantado merece, ¿verdad? Entonces, pues sí, es un cambio muy importante, súper útiles las tecnologías, ¿verdad? Los recursos tecnológicos, los dispositivos electrónicos, ¿verdad?, para estimular también al estudiantado en el uso de estas herramientas, pero abre una brecha bastante odiosa, pues que el sistema está pues obligado a poder solventar, ¿verdad? Así es. Bueno, ya que lo mencionas, también considero que es súper importante no solo hablar de las tecnologías, sino que también ahí comentas algo de los diversos contextos, ¿verdad?, y realidades que, que caracterizan no solo el sistema educativo costarricense, sino, me imagino, ¿verdad?, que en el mundo entero, porque existe una diversidad en cuanto a estudiantes, diversidad en cuanto a condiciones económicas y demás, y el apoyo que da también el Estado como tal a ciertas zonas, ¿verdad? Entonces, me gustaría
también comentar como uno de los cambios que afortunadamente se han ido realizando en la educación, que sería básicamente la contextualización del aprendizaje. Fundamental. Sí, tomar más en cuenta las necesidades e intereses del estudiantado para de ahí partir con el proceso de enseñanza-aprendizaje que se brinda, pero también considerar las características del contexto como tal en el que se ven inmersos, ¿verdad? Porque ahí podríamos entrar en muchas críticas, por ejemplo, con los diversos materiales que muchas veces el profesorado implementa inconscientemente en clases sin tomar en cuenta las características del contexto, que a veces les estamos hablando a los estudiantes de cosas que ellos no conocen en su realidad cercana o así, ¿verdad? Entonces considero que esto ha sido un cambio muy importante que ojalá se siga promoviendo y ojalá lo veamos en su totalidad en el sistema educativo costarricense, porque en definitiva es uno de los factores más influyentes en la calidad y demás del proceso de enseñanza. Totalmente, Kerlin. Muchísimas gracias por todos sus aportes, por las consultas tan valiosas que nos han permitido dialogar, ¿verdad? Con esto hemos llegado al final de nuestro episodio. Y esperamos que nos puedan acompañar para la próxima y que sigamos construyendo desde los diálogos la educación que definitivamente merecemos y que sin duda necesitamos.